Esta tarde tenemos una conferencia que es sumamente trascendente, sumamente importante y sumamente determinante en el desarrollo de su vida. La he titulado Sin marcha atrás. Diga conmigo, sin marcha atrás. Una vez más, sin marcha atrás. Dígale a alguien con todas sus ganas, sin marcha atrás. Déjeme decirle una cosa, y la vida que cada uno de nosotros hoy estamos viviendo es el resultado de un conjunto de decisiones. Muchas de estas decisiones no las hemos tomado nosotros, pero otras tantas sí. Lo que es muy importante considerar es que en cada decisión que nosotros tomemos, esta va a producir en sí misma un impacto en nuestra forma de vivir. De modo que podemos decir que cada decisión que tomamos altera nuestro estilo de vida, en una mayor o menor medida, pero siempre impactará. Por esto es importantísimo que consideremos que antes de tomar una decisión, usted debe meditar profundamente en aquello que desea, porque posiblemente sea la última vez que lo pueda hacer. Antes de tomar una decisión, usted tiene que meditar muy bien en lo que desea hacer, porque posiblemente sea la última vez que lo pueda hacer. Le pongo como ejemplo, yo teniendo 17 años de edad, recuerdo estar haciendo mi examen de admisión para el medio superior y yo tenía en mente estudiar medicina y tenía que inscribirme en el área de biológicas. Pero en el instante en el que tenía que llenar la opción, determiné llenar la opción de las físico-matemáticas en ese momento. Y a partir de ahí, esa decisión repercutió en todo mi destino. Hay decisiones en la vida que van a impactar fuertemente nuestra vida. Algunas otras tendrán un menor impacto, pero cada decisión impacta de una u otra forma en nuestro estilo de vida. Por eso es importante que antes de tomar cualquier decisión meditemos bastante en esto, porque posiblemente sea la última vez en la que podamos decidir. Si bien cada decisión impacta nuestra vida de cierta forma y en cierta medida, debemos de considerar que dentro de todas las decisiones que tomamos, la más importante de todas es cuál será nuestra respuesta en relación a Jesucristo. Para muchas personas Jesucristo es una religión, pero déjeme decirle que Jesucristo no es una religión, Jesucristo es una persona. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios hecho carne y nosotros necesitamos determinar cuál será nuestra respuesta en relación a Él. En la vida hay decisiones que son importantes y que son de gran impacto en el desarrollo de nuestro diario vivir. Hablaríamos de con quién me casaré, es una decisión muy importante. ¿Qué habré de estudiar? Es una decisión muy importante. ¿A qué me voy a dedicar? Es una decisión importante. Pero aun cuando día con día tomamos decisiones importantes e impactantes en nuestro estilo de vida, la decisión más trascendente y más importante es ¿cuál será mi respuesta en relación a Jesucristo? ¿Por qué le digo esto? Porque de esta respuesta dependen muchas cosas. La primera cosa que depende es nuestra eternidad. Si usted le da la espalda a Jesucristo, usted no tendrá forma de poderse presentar delante de Dios justo. Y esto le asegura a usted una eternidad separado de Dios. Entonces es importante que nosotros determinemos cuál será nuestra respuesta en relación a Jesús. La segunda cosa por la cual esta decisión es muy trascendente es porque esta decisión determinará nuestro nivel de vida en este mundo. Si usted se acerca confiadamente a Dios y pone su confianza en Jesucristo, usted puede estar seguro de vivir confiado en este mundo y seguro de una cosa, no solamente de que Dios está con nosotros, sino que Él está a nuestro favor. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros
y que Él está a nuestro favor. Y sabe una cosa, cuando usted deja de ver a Jesucristo como una religión y comienza a verlo como una persona, Él se convierte para usted en una ventaja. Diga conmigo, Jesucristo es mi ventaja. Cuando nosotros comenzamos a relacionarnos con Él como una persona, entonces Él deja de ser una religión y Él se convierte en nuestra ventaja. En un mundo donde casi todo apunta a ser una desventaja. Día a día estamos enfrentando problemas, dificultades, situaciones diversas que están acumulando en nuestra vida desventaja. Pero si Dios está con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? De modo que mi respuesta hacia Jesucristo determinará mi nivel de ventaja ante la vida. Porque Jesucristo se convierte para nosotros en nuestra ventaja. Amén. El problema que yo encuentro hoy es que muchas personas hoy día deciden venir a Cristo por causa de los beneficios obtenidos. Y cuando estos beneficios no se dan como quieren, o cuando las cosas ya no marchan como lo desean, lo único que está en su mente es dar la media vuelta y olvidarse de aquel que entregó su vida por ellos en la cruz del Calvario. Para muchas personas, el nivel de relación que logran establecer con Jesucristo es solo a nivel de Salvador, proveedor y consolador. Todo está enfocado en ellos. Todo gira en torno a ellos. Quieren a Jesucristo como aquel que les salva, que les provee y aquel que les consuela. Ciertamente, Jesucristo nos salva, nos provee y nos consuela. Pero pensar que Jesucristo es lo único que merece de nosotros es estar considerando las cosas desde una perspectiva equivocada. Debemos de considerar que Jesucristo es para nosotros también Señor. La pregunta obligada es, ¿usted le ha dado espacio en su vida a Jesucristo como Señor? ¿O solamente Él es para usted alguien de quien puede obtener lo que desea? Jesucristo es solo para usted Salvador, proveedor, consolador. Usted siempre está esperando que Él le dé. Pero cuando nosotros comenzamos a entender que todo lo que la Escritura enseña acerca de Dios y Jesucristo no se limita a solo obtener algo de Él, sino a rendirle nuestra vida por completo, entonces las cosas tienen realmente una dimensión mucho más clara, mucho más vasta, mucho más profunda. El apóstol Pablo nos enseña algo muy importante, que como hijos de Dios jamás deberíamos olvidar y siempre tener presente. Muchos de nosotros estamos caminando con una teología a medias. Pero hoy necesitamos entender toda la verdad del Evangelio en relación a Jesucristo. Por eso es tan importante que tengamos presente y jamás olvidemos qué es Jesús en relación a cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo lo dice de la siguiente forma. En Romanos capítulo 6, a partir del verso 16 al 18, dice la Escritura algo muy importante. Y vamos, por favor, síganme con su vista. Dice el apóstol de la siguiente forma: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en relación a aquellos que practicaban el pecado? El Señor Jesucristo dijo que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el razonamiento del apóstol es el siguiente: tú vas a ser esclavo de aquello a lo cual te sometas. Por eso dice, ¿no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Algunas personas quieren ser libres del pecado y vivir en un libertinaje. Pero la Escritura dice, la libertad que Cristo nos ha dado nos coloca en esclavitud. ¿Por qué? Porque o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Jesucristo. El punto aquí es que muchas veces no entendemos
todo lo que esta declaración implica. Continuemos leyendo y ahorita les explico un poco más sobre los esclavos. Dice el apóstol: pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En otras palabras, el apóstol está diciendo: si tú has abierto tu corazón a Jesucristo y tú le has hecho tu Salvador, debes entender que Él no solo desea salvarte, Él quiere ser tu Señor. Entonces, nosotros debemos comprender que no solamente Él quiere proveernos, consolarnos y salvarnos, Él quiere gobernarnos, porque Él ha pagado el precio justo por cada uno de nosotros. Dile al que tienes a tu lado: Él pagó el precio por ti. En conclusión, Pablo dice: entonces, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Entonces, ¿cuál es nuestra posición en Cristo? Somos sus esclavos. Y una de las características, le voy a mencionar 5 características de los esclavos. Pero la primera característica de los esclavos que quiero mencionarle en esta tarde es que ha sido comprado por precio. Usted fue comprado por precio, no un precio pagadero en oro, plata o piedras preciosas, sino que fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo, quien fue ofrecido una sola vez y para siempre por cada uno de nosotros. Segunda característica: aquel que ha pagado el precio por el esclavo tiene derecho absoluto sobre su vida. Entonces, una persona, si quería tener un esclavo, debía de pagar una cantidad por y en el momento en el cual pagara el precio justo por ese esclavo le pertenecía por completo, de manera que el amo o el dueño tenía derecho absoluto sobre su vida. Tercero, el esclavo debía vivir obedeciendo y sujeto a su señor. En otras palabras, su voluntad la sometía a la voluntad de su señor. Por eso es que Pablo se expresa como esclavo. Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo quien toma las decisiones, es otro quien toma las decisiones por mí. Quinta característica es que el esclavo no podría esperar ni debía exigir gratitud alguna, porque su condición de esclavo no le permitía colocarse en una posición que no le pertenecía. Él debía simplemente vivir para servir y agradar a aquel que lo había comprado, su amo. Si nosotros somos esclavos de Jesucristo, nuestra vida debe de girar en torno a servirlo y agradarlo a Él. Amén. En términos comparativos, el apóstol Pablo nos habla de un aspecto en nuestra relación con Cristo que pocas veces nos gusta escuchar, porque nos encanta que nos digan que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y que vamos a reinar con Cristo por la eternidad. Eso cómo nos gusta que nos digan. Nos gusta que nos digan que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¡Aleluya! Nos gusta que nos digan que somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, que hemos sido sentados en las regiones celestiales juntamente con Él. Todo esto es verdad. Pero si nosotros ignoramos voluntariamente el hecho de que Él pagó el precio de nuestro rescate y que nosotros nos hemos sometido a su voluntad y que entonces somos sus esclavos, si nosotros no entendemos esto, estamos viviendo una teología a medias. No estamos realmente entendiendo toda la intención de Cristo para con nosotros. Por eso es importante que nosotros
entendamos quiénes somos en Él y dónde estamos colocados. Somos sus esclavos. ¿Por qué a muchos no les gusta hablar de este tema? ¿Por qué? Porque implica una completa renuncia a nosotros mismos y una absoluta dependencia de aquel que pagó el precio por nosotros. A muchos en realidad no nos gusta cederle el control absoluto de nuestras vidas a Dios. Pero debemos de tener presente que cuando venimos a Cristo, esta decisión altera por completo el estilo de nuestra vida que antes llevábamos cuando vivíamos alejados de Él. Algunos aún están titubeando en relación si se comprometen o no con Cristo, cuando en realidad debieran de ser firmes en su decisión. Y debiéramos de entregarle a Él nuestra voluntad para que Él decida por nosotros. Debemos entregarle a Él el control. En otras palabras, suéltale el volante de tu vida. Eres un esclavo de Jesucristo. Pero muchas veces no nos gusta. Queremos seguir determinando los pormenores y los pormayores en nuestra vida nosotros mismos. Si Cristo es Señor, nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos. El problema que yo observo hoy día es que muchas personas tienen complejo de Señor. Muchas personas hoy día quieren servir a Dios desde su muy particular gusto personal, o solo mientras que esto no les resulte incómodo. Algo que debes de tener presente, iglesia, es que eres un esclavo de Jesucristo. Diga conmigo, soy un esclavo de Jesucristo. Una vez más, soy un esclavo de Jesucristo. A muchas personas les gusta comprometerse con Cristo solo cuando las cosas se ven así. Solo cuando las cosas son cómodas, cuando las cosas son agradables, cuando nos gustan en los horarios, cuando nos gusta aquello que nos pusieron a hacer, cuando esto no altera mi agenda, cuando las cosas son simples, ahí sí nos gusta servir a Dios, ¿verdad? ¿Dónde está entonces nuestro compromiso con Él? Lamentablemente muchos desean simplemente comprometerse con Cristo cuando las cosas están cómodas, porque muchos cristianos hoy día, muchas personas que hoy se están reuniendo en congregaciones cristianas, no entienden aún que venir a Cristo implica establecer un pacto con Él. Es decir, establecer un compromiso. Y un compromiso es decidir de forma consciente que he aceptado el adquirir una obligación con una contraparte o conmigo mismo. Vivimos carentes de compromiso. Hay quienes pueden decir, pastor, mi compromiso con Cristo y su iglesia se limita a que no se le enfríe la silla. Parece absurdo, pero usted no fue creado para calentar una silla. Usted fue creado con un destino glorioso. Usted debería entender que Dios le ha dotado de habilidades, capacidades, grandeza para trascender e impactar su generación. Y no simplemente para calentar una silla. Pero muchas veces no estamos dispuestos a comprometernos porque no hemos entendido que no tenemos opción. No hemos entendido que somos esclavos. Vivimos con complejo de señores, con complejo de dueños, con complejo de amos. Aquí se hace lo que yo digo, cuando debiéramos entender que toda nuestra vida debiera de girar en torno a su voluntad, porque Él fue quien fue crucificado por usted y por mí. Hace algún tiempo se cantaba en las iglesias este canto y decía algo así: yo quiero trabajar por el Señor
Confiando en su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Algunos quizá lo recuerdan. Era hermoso. Pero la comodidad y el olvidar que somos de Cristo y que somos en Cristo, somos sus esclavos, Él es el Señor, nos ha generado una nueva versión de esta canción. Y esta nueva versión que canta la iglesia del siglo XXI, o algunos en la iglesia del siglo XXI, dice: yo quiero trabajar por el Señor, sentado en una silla de meser, viendo la televisión, acostado con un Boeing y también un chicharrón. Muchos quieren servir a Dios simplemente calentando un asiento. Pero usted no ha entendido que fue llamado a más. Usted no es Señor. Usted no es amo. Usted es esclavo. Nos han enseñado una teología a medias, donde exigimos el derecho sin cumplir con la responsabilidad. Amada iglesia, nosotros tenemos que determinar en nuestro corazón cómo vamos a responder ante la persona de Jesucristo. La vida no siempre es así. El punto en este momento es que nosotros debemos determinar cuál es la decisión que hemos tomado en relación a Jesucristo. Esa decisión es una decisión en la cual no debiéramos considerar dar marcha atrás. Pero muchas personas, cuando las situaciones en su derredor se vuelven difíciles, olvidan su pacto con Cristo y dan marcha atrás. Cuando aquellas cosas en las que se han involucrado no han resultado como han querido, se olvidan de aquel que pagó el precio por sus almas. Pero la mentalidad de esta iglesia debe de ser siempre sin marcha atrás. Diga conmigo, sin marcha atrás. Ahora con convicción, sin marcha atrás. Nunca debemos de considerar en nuestra vida la posibilidad de darle la espalda a Jesucristo. Jamás debe de pasar siquiera por nuestra mente la posibilidad de abandonar el pacto que un día juramos y el cual trajo a nuestra vida redención y salvación. Te metiste en esta onda del evangelio, no te salgas, más bien comprométete. No pienses que te voy a andar persiguiendo para matarte. No, Señor. Ya Satanás se encargará de eso. Si te sales del redil, si te sales de la voluntad de Dios, Él se encargará de destruir tu vida y hacer tu existencia miserable. Pero mi labor es hablarte la verdad del evangelio, no para agradarte. Fui establecido como pastor en esta casa, no para agradar tus oídos, sino para hablarte la verdad y llevarte al cielo. Mi trabajo en el Señor se remite a hablarte el consejo de la palabra de Dios para que, puesta tu fe en Jesucristo, podamos juntos disfrutar de una eterna salvación. Así que para nosotros no hay marcha atrás. Hay personas que dicen: iré a la iglesia para ver si así mi relación matrimonial mejora. Iré a la iglesia a ver si mis finanzas o mi salud prosperan. Solo piensan en ser servidos en lugar de servir. No han entendido que al venir al reino no somos señores, sino esclavos. Somos esclavos. Y muchos solamente queremos servir a Dios desde nuestra comodidad. Les mencionaba a aquellos que se acercan a Dios para obtener un beneficio.
Me voy a acercar a Él a ver si mi matrimonio mejora, o mi salud, o mis finanzas prosperan. Iglesia, ¿y si todo empeora? Y si tu matrimonio no funciona, o si tus finanzas encarecen o se empobrecen, si tu salud empeora. Hay quienes vienen a Cristo con un plan B en su mente. Pero ¿sabe una cosa? Esto no funciona en el reino. En el reino de los cielos debemos saber que aun cuando lo perdiéramos todo, no tenemos opción porque somos esclavos. Todo depende de aquel que nos compró para sí. En otras palabras, solo mi Señor puede decidir por mí en aquello que yo no puedo cambiar, aquello que yo no puedo alterar, aquello en lo cual yo no puedo decidir. Hay situaciones en la vida que nosotros no podemos tomar una decisión. Y si tomásemos esa decisión, traería mucho caos a nuestra vida y a aquellos que nos rodean. Entonces, como hijos de Dios debemos entender que hay alguien que está por encima de nosotros, que sí tiene el control y que sí puede cambiar nuestra situación. Debemos de vivir el evangelio desde la perspectiva correcta, sabiéndonos hijos, pero entendiéndonos siervos, sabiéndonos herederos, pero entendiéndonos esclavos. Una perspectiva que nos va a mantener en equilibrio. Dios no está buscando juniors que quieran ser servidos, sino está buscando hijos que estén dispuestos a servir. Por eso consideremos lo que la palabra de Dios nos enseña ahí en Lucas capítulo 9, versos del 57 al 62. Y dice la palabra del Señor que iban por el camino. Imagínese usted a Jesucristo caminando con sus discípulos. Ahí va Jesús con sus discípulos y de repente alguien se acerca y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús, que conoce el interior del hombre, el interior del corazón del ser humano, la Biblia dice en el Evangelio de Juan que Él no necesitaba que nadie le dijese nada acerca de nadie, porque Él conocía el interior del corazón del hombre. Jesús, discerniendo las palabras de este hombre, le responde y le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ese hombre que se acerca a Jesús por impulso, por emoción, porque en su mente estaba el viajar con Jesús por todo el mundo gratis. Jesús, que conoce su motivación, le dice: conmigo te estás equivocando. Lo que tú deseas no lo vas a obtener de mí. Ya la Biblia no nos habla más de este hombre, porque este hombre, una vez que es descubierta su intención, desiste. Pero no termina ahí la narración. La Escritura nos dice que a otro le dijo: sígueme. Diga conmigo: a otro le dijo: sígueme. ¿Se le hacen familiares estas palabras? Fue la misma forma en la cual Jesús llamó a Pedro, la misma forma en la cual Jesús llamó a Juan y a Jacobo y a cada uno de sus discípulos: sígueme. Jesús le estaba dando la oportunidad a este hombre de hacer algo trascendente en la vida. Pero vea cómo responde: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. No es que su padre acabase de morir y tuviera que irlo a enterrar. Su padre posiblemente ya estaba en una edad avanzada y la Escritura está enfatizando que este hombre quería atenderlo. Y una vez que las cosas en su vida estuvieran en orden como él quería, entonces le dedicaría tiempo a Cristo. Y Jesús le responde: deja que los muertos entierren a sus propios muertos.
Jesús no está siendo insensible. Si su padre hubiese estado muerto, Jesús no hubiera tenido ningún problema en que él hubiese hecho duelo por su padre y lo hubiese enterrado. El problema está en las prioridades que este hombre tenía en su vida. En otras palabras, Jesús le está diciendo: tú estás priorizando las cosas de forma equivocada. Estás priorizando lo temporal antes que lo eterno, cuando debieras priorizar lo eterno en tu vida. La pregunta obligada es para usted: ¿qué cosa es importante en la vida? Si para usted es importante en la vida hacer dinero el día que usted muera, dice la Escritura que ese dinero pasará a manos de aquel que ni siquiera movió un dedo para obtenerlo. ¿Qué es lo más importante para usted en la vida? Debiera de ser el reino, debiera de ser trascender en lo eterno, hacer la voluntad de Dios. Este hombre le está diciendo no a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros estamos recibiendo el impulso de Dios para participar en su obra, para hacer algo que trascienda no solamente a esta generación, sino a la eternidad? Y nuestra respuesta para Él es: no, tengo algo más importante que tú que hacer. Y tal vez nos parezca que no hemos utilizado estas palabras con Él, pero nuestras actitudes lo gritan. Si juzgáramos la actitud de este hombre, diríamos: qué absurdo. Dejó ir la aventura de su vida, estar junto al Señor. ¿No piensa usted eso? ¿Qué hubiera hecho usted si el Señor le hubiera dicho eso? Ya se lo ha dicho. Y usted sigue diciéndole: sí, pero deja primero ir a enterrar mi muerto. Ponemos pretextos tan absurdos para no hacer aquello que Él quiere que hagamos. A otro más afirmó: te seguiré, Señor. Pero primero déjame despedirme de mi familia. Este hombre no estaba diciendo no, pero tampoco decía cuándo. Y ese es el pretexto del ausente. Pastor, cuente conmigo, pero no me dices cuándo. Eso es exactamente lo mismo, nada. ¿Entiendes? Hay quienes dicen: sí, cuenta conmigo para siempre, y nunca estás, ni entre semanas asistes. Estás dispuesto, pero no disponible. Es lo mismo que nada. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. No iba a ir con su esposa y decirle: ¿sabes qué? Jesús me llamó, voy a servirlo. Yo te voy a escribir, te voy a mandar mensajes, te voy a hablar ahí cada mes, no importa. Me voy a ir con Él. No, Él quería dejar estabilidad en su casa. En otras palabras, la motivación de este hombre es: voy a servir a Dios hasta que cada uno de mis hijos tenga su casa. Y hasta que cada uno de ellos se case, entonces ya serviré a Dios. Esperan las condiciones perfectas hasta que mis niñas se casen. Y ya me acuerdo de aquel don Pancho, ¿verdad? Que tenía unas hijas bien bonitas. Tenían nombres raros. Una de ellas se llamaba Pantaleona, pero le decían Panta de cariño. Entonces, uno de estos primos decía: ay, de las hijas de mi tío Pancho, la más bonita es Panta. Y ese hombre quería servir a Dios hasta que se le casasen las hijas. Imagínese, con esa publicidad, la más bonita es Panta. Pues
ya estuvo que nunca sirvió a Dios. La pregunta obligada es, ¿qué pretexto le estás poniendo a Dios? ¿Qué pretexto le estás poniendo al Señor? No eres Señor, te lo recuerdo. No eres un junior, eres un esclavo. Eres hijo. Primero, déjame despedirme de mi familia. Y Jesús cierra la conversación con estos tres, que finalmente ninguno de estos fue su discípulo. ¿Se da cuenta? Ninguno de ellos le siguió. Entonces, Jesús cierra la conversación con ellos de una forma magistral y les dice: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo, en el reino de los cielos hay un letrero enorme que dice: se solicita gente comprometida con aquello que se les confía. Dile que tienes a tu lado, dile: hay vacantes. En la iglesia del siglo XXI estamos batallando con el compromiso. La gente no quiere comprometerse. ¿Y sabe una cosa? ¿Por qué? Porque tal vez temes que te vuelvan a lastimar como en el otro lado, en la otra iglesia, o que te vuelvan a defraudar. Toda relación de dos implica un riesgo. ¿Y hace cuánto lo defraudaron, hermano? Ay, hace 6 meses. Ay, yo creí que había sido ayer. Por favor. Eso ya fue, ¿no? Dicen por ahí unos espectaculares. Eso ya fue. ¿Por qué mucha gente está fracasando en su relación con Cristo? Número uno, y lo podemos aplicar esto al matrimonio, ¿no? Porque hay matrimonios que están fracasando hoy día. Porque su motivación fue la equivocada. Número uno, llegan al matrimonio idealizando al cónyuge. Ay, el arcángel Gabriel hecho carne. Se llama Gabriel, pero de arcángel no tiene nada. Entonces, como llegas con una expectativa equivocada, oh sorpresa, las cosas cambian. Tal vez sí, un lindo rostro, una linda musculatura, pero como dicen por ahí, con las palabras, lo que el viento se llevó, así los años. Y entonces tienes una motivación equivocada. Tal vez pensaste que era su dinero, tal vez pensaste que era su inteligencia. ¿Por qué muchas relaciones con Cristo están fracasando hoy día? Porque la gente viene con una motivación equivocada, esperando que Él les dé, que me sane, que me salva, que me provea, que me haga piojito. Algunos de ustedes están viendo a Dios con un menú. Dicen: a ver, Dios, o sea, yo soy tu hijo consentido, ¿no? O sea, quiero de entrada bendición. Y si tienes bendición, ¿verdad? También quiero de plato fuerte prosperidad, ¿sí? Pero esa bien retascada. Quieren la bendición, quieren el privilegio sin la responsabilidad. Y yo no encuentro en ninguna concordancia hasta ahorita, ni en la NBSM hay juniors. Ahí nada más hay hijos. Unos con más gracia que otros, pero hay. Pero todos debiéramos sabernos esclavos. Todos debiéramos entendernos siervos. Segunda cosa por la cual muchas veces nuestra relación con Cristo está fracasando, es porque no hemos definido correctamente lo que es importante en nuestra vida. Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para usted, ¿qué es importante en la vida? Mientras que no sea Cristo, siempre tendremos un plan B en nuestra mente. Debiera de ser Jesús nuestra única opción. ¿Por qué mucha gente está fracasando en su relación con Cristo? Porque nunca han tomado la decisión de comprometerse en serio con Dios.
están involucrados con Dios, pero no están comprometidos con Él. Y cuando solamente queremos recibir sin dar, nosotros estamos teniendo una mentalidad de amantes. Queremos solo el privilegio, pero no la responsabilidad. Y ¿sabe una cosa? Tenemos que ponerle un alto en la iglesia de Jesucristo a ese espíritu de amante con Dios. Basta ya. Somos su esposa y tenemos que vernos como eso, como lo que somos, como aquello para lo cual fuimos comprados. Entonces podemos darnos cuenta que en el cielo hay vacantes y el cielo está buscando gente que cuando ponga su mano en el arado no vea hacia atrás, que no tenga un plan B, que esté buscando siempre agradar al Señor. Podemos ver un ejemplo en la escritura de un hombre que logró trascender y en cuya vida vemos claramente el enfoque de esta conferencia. Para este hombre no existía plan B. Para este hombre no había marcha atrás. Su nombre, Eliseo. Acompáñenme por favor ahí a primer libro de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes 19. Y vamos a leer a partir del verso 19 al 21. Ponga atención a esto. Considérelo. Si quieres avanzar con seguridad en la carretera de la vida, compromete tu atención y voluntad con lo que tienes delante y no avances con la mirada en el retrovisor. Escuche esto. Jamás un retrovisor será más grande que un parabrisas. ¿Por qué? Porque mirar en el retrovisor nos sirve como referencia de aquello que hemos pasado, pero debemos de tener nuestra mirada puesta en aquello que deseamos alcanzar. Pablo lo expresa de esta forma: olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hay quienes están queriendo avanzar en su vida cristiana con la vista en el retrovisor. Ay, es que yo hace mucho tiempo hacía la limpieza aquí todos los días. Ese es tu pasado. ¿A quién le importa? Ni al diablo le importa tu pasado. O sí le importa nada más para achacártelo. Pero recuerde una cosa, que si ya Cristo lo limpió, ni a Él le importa. Cuando Él le traiga su pasado que Cristo ya perdonó, dígale a ese demonio: ¿qué te importa? ¿Sí? ¿Qué? Que tú eras esto, que eras aquello, que eras aquello otro. ¿Sí? ¿Qué? Ya Cristo me perdonó. ¿Quién acusará a los hijos de Dios si Él es el que nos perdona? ¿Quién nos condenará si Él es el que nos justifica? Entonces tenemos que avanzar con la vista puesta en aquello que tenemos delante. Nadie que quiera llegar sano y salvo a su destino maneja teniendo su vista en el retrovisor, en el pasado. Es que yo antes. Sí, el antes es tu referencia. Lo que importa es tu ahora y tu mañana. Entonces, como hijos de Dios debemos sabernos esclavos. Y una de las características más trascendentes de un esclavo es que un esclavo no tiene opción. No debemos considerar en nuestra vida, si las cosas no se dan como queremos, apartarnos del Señor y recurrir a los brujos, recurrir a los hechiceros, al culto a demonios. ¿Cuánta gente hoy lamentablemente en estos días está caminando sin rumbo, sin dirección? ¿A causa de qué? Le falta la luz de la verdad en su vida. Y nosotros que la tenemos estamos titubeando en que si será con Cristo o no será. Si usted ha determinado que Cristo sea su Salvador, dé el siguiente paso y que sea su Señor.
entiéndase esclavo. Amén. Dice la palabra de Dios, Primero de Reyes, capítulo 19, a partir del verso 19, en el contexto, Dios le está diciendo al profeta Elías que debe de buscar a Eliseo para un ministerio que trascienda. Diga conmigo, algo que trasciende. Elías representa a Jesucristo y Eliseo representa a la iglesia en este pasaje que les voy a explicar. Y así como Elías viene en busca de Eliseo, así Cristo ha venido en busca de cada uno de ustedes, deseándolo mover de su área de seguridad a algo más grande. Amén. Entonces dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Primero de Reyes, capítulo 19, a partir del verso 19. Y dice así: Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Digan conmigo, Eliseo araba. Eliseo está trabajando y cuando el profeta se acerca a él, lo encuentra ocupado, no está de ocioso. Tiene algo que le interesa, tiene algo en lo cual él invertir su fuerza, su capacidad, su habilidad. Y la Biblia dice que había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Digan conmigo, él mismo. Este detalle de la escritura es muy importante y muy trascendente, porque cuando la Biblia nos dice que él mismo estaba arando la última yunta, nos hace una referencia que nos deja ver que Eliseo era un hombre de dinero, tenía siervos, tenía gente que trabajaba por él, pero él no tenía el complejo de fariseo ni de junior. Los fariseos en el tiempo de Jesús ataban cargas pesadas sobre los hombres y no estaban dispuestos a moverlas ni siquiera con un dedo. Pero Eliseo sabía ser señor y sabía moverse a la par de sus siervos. En lo natural, hablemos en una estructura organizacional llamada empresa, los jefes que más impacto producen en la vida de sus empleados son aquellos que están dispuestos no solo a tener un título, sino a ponerse a la par de ellos en el trabajo. Son ejemplo. Entonces vemos a un Eliseo que tiene la capacidad de contratar 11 empleados, pero él es el 12º. Él se pone a trabajar con ellos al mismo nivel. Es un hombre que sabe ser rey y es un hombre que sabe ser pueblo. A muchas personas no les gusta que el rey se comporte como pueblo. De ahí que en muchos lugares pareciera que el líder o el pastor es intocable. Ay, nanita, no te le acerques. Aquí vamos a hacer entonces un como elevador que descienda, ¿verdad? Adiós. Trague la tierra. ¿Qué es eso? Sabemos ser reyes, pero sabemos ser pueblo. Somos hijos, pero nos entendemos esclavos. ¿Comprendemos eso? Bien, entonces la palabra de Dios nos habla del perfil de Eliseo. Eliseo era un hombre que le gustaba involucrarse en aquello que deseaba alcanzar. Era un hombre que delegaba, pero supervisaba aquello que delegaba. Si delegas sin supervisar, la delegación que estás haciendo de la labor tendrá errores y no saldrá como tú deseas, puesto que no estás supervisándola. Aprender a delegar es toda un arte. Todos los que están en eminencia y ustedes tienen que tomar decisiones y tienen que delegar a otros, nunca dejes sin supervisar lo que delegas. Porque al final entonces, si no supervisas, obtendrás lo que no quieres. Entonces es importante considerar esto en cuanto a la administración de recursos. Eliseo se colocaba a la par de sus siervos. Sabía ser señor, pero sabía ser también siervo. Y dice la palabra de Dios que Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. La Biblia nos dice que Eliseo está ocupado, pero Elías tiene un manto que lo distingue de todo el demás pueblo. Un manto que hace referencia a que el Espíritu del Señor está sobre ese hombre. Todo aquel que veía a Elías o su manto
identificaba una unción profética sobre él. Por eso es que cuando Elías es llevado al cielo, el manto cae sobre Eliseo y los hijos de los profetas dicen: el espíritu que había sobre Elías ha venido sobre Eliseo. Todo eso representa el manto. Y la Biblia nos dice que Elías, caminando junto a Eliseo, coloca sobre de él su manto. En otras palabras, Elías le está diciendo a Eliseo: el cielo te ha escogido para algo más grande. Lo que él está haciendo es importante, trasciende, pero no más allá de lo material y lo natural. Pero aquello para lo cual Dios le escogió trasciende a lo eterno. Aquello a lo cual Dios le llamó y le capacitó trasciende a lo eterno. El punto es aquí: ¿cuál será su respuesta? ¿Cuál será su respuesta ante Jesucristo? Porque Él es el que lo ha llamado. Es Elías quien puso su manto sobre Eliseo. No fue una elección municipal. Fue Dios mismo quien decidió que fuera Él. Usted no está en este lugar porque imagínese usted como si Dios hubiera metido su mano en la humanidad y ahí se le van cayendo, ¿verdad? Y usted quedó ahí. ¡Ay, qué suerte! No. Dios le escogió a usted intencionalmente. Intencionalmente puso su mirada en usted. Él lo vio a usted en el vientre de su madre y aún ni siquiera uno de sus días estaban hechos y Él estaba tan emocionado con usted. Escuche bien lo que digo. Él estaba tan emocionado con usted que se puso a escribir su vida. Y por eso cuando la Escritura dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos diciéndole: quiero vivir la historia que escribiste para mí en la eternidad. Quiero vivir esa historia. Dígale al que tiene a su lado: si tu historia no se parece a la que él escribió y parece más bien cuento de terror, es porque el reino no ha llegado. Por eso ora que su reino venga. ¿A qué se parece su vida? Ay, poder. Ok, sigamos. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo, imagínense, está bien entrado en lo que está haciendo, supervisando a sus trabajadores, y de repente llega Elías, que es un hombre famoso, con influencia dentro del pueblo de Israel, y pasa junto a él y ni siquiera le dice agua va, le avienta su manto. Y él ve el manto y fíjense cómo reacciona. Dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Entonces Elías simplemente pasa y le avienta el manto y sigue caminando. Diga conmigo: Elías esperaba que Eliseo respondiera. El cielo te está esperando que respondas. El cielo se da a desear una vez que comienza a provocarte. El cielo ya aventó su manto sobre de ti. Y algunos de ustedes todavía están diciendo: sí, pero deja que acabe. Deja que primero. La Biblia dice que Eliseo, dejando sus bueyes, corrió tras Elías. Ese hombre estaba con expectativa. Me escogió a mí. A mí. Y esa es la expectativa que ustedes deberían de tener cada día de su vida. Dios los escogió a ustedes. No están aquí por obra de la casualidad. Están aquí porque Dios así lo determinó.
Él dice en su palabra: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esto fue decretado desde que los dos pequeños estaban en el vientre de su madre, para que nadie pudiese alardear sobre la intervención de las obras, sino que Dios en su sabiduría dijo, y en su soberanía: quiero a Jacob. Dios en su soberanía y en su sabiduría dijo: te quiero a ti. Pero ¿cómo le estás respondiendo tú a Cristo? Ay, Dios, es que hoy está lloviendo y hace frío. Tomar ese ministerio, si a mí ni me gusta cambiar pañales, y luego de un hijo que ni mío es. Ay, Dios, no, yo quiero predicar, a mí ponme en la plataforma, lo haría mejor que el pastor. Está bien, pero estamos poniendo excusas absurdas, ridículas, para no servir a Dios. ¿Usted qué piensa usted que sintió Eliseo cuando vio ese manto sobre él? Yo creo que ese hombre se sintió privilegiado. Y muchos de nosotros no nos estamos involucrando en el servicio al Señor porque no entendemos ser esclavos un privilegio, sino entendemos esclavitud desde la perspectiva de carga. Ay, no, pues que vengan a trapear los tontos. Ay, los burritos del pastor, los que siempre lo hacen. Es un privilegio poder servir a Dios. Pero tenemos que pasar de la mente a la acción. Jesús contó una historia y dijo que había un hombre que tenía 2 hijos. Y se acercó al primero y le dijo: hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y él dijo: no quiero ir. Reflexionando, se arrepintió y fue. Le dijo a otro de sus hijos: quiero que vayas a trabajar a mi viñedo. Y le dijo: sí, Señor. Y nunca fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? No crean que ya me la creí con que digan amén. Falta verlos. Quiero verlos. ¿Ustedes creen que ya pienso que tuve éxito con mi mensaje? Hasta que vea que cambian su actitud, entonces diré: mire, le llegó el mensaje. Porque dice la Escritura que no es justo declarado delante de Dios aquel que oye el mensaje, sino aquel que lo pone por obra. Entonces dile que tienes a tu lado: no pienses que te puedes terapiar al pastor. Se acercó este hombre, Eliseo, corriendo con Elías, y te aseguro que a partir de ahí no soltó el manto. Este es mío. Digan conmigo: no soltó el manto. ¿Por qué cuando las cosas se ponen difíciles en tu ministerio, lo primero que estás pensando es renunciar? Ay, lo voy a dejar, voy a hablar con el hermano Fede. ¿Qué es eso? Voy a hablar con el hermano Isaías. No, mejor no, me da miedo. Mejor con él ya ni voy. Dicen: ya ni voy. ¿Eso qué? Él no soltó el manto. No lo volvió a soltar porque sabía que era un privilegio que Dios le había concedido. No era ni siquiera la onda con Elías, era Dios escogiéndolo. Y dice la palabra de Dios que corrió tras él y le dijo: permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso. No es la misma postura de aquel hombre que habló con Jesús. Aquel quería que sus hijas se casaran, y la más bonita, que espanta, quería que saliera. Pero su actitud le impidió estar cerca de Jesús. Pero este hombre, Eliseo, le dice: yo quiero irme a despedir de mis hijos, de mis padres, de mis viejos, y no me va a llevar mucho tiempo. Déjame darles un beso. Entonces yo me imagino que Eliseo llegó y les dijo: viejitos, todo lo que tengo es de ustedes. Los siervos seguirán trayéndoles de comer, seguirán atendiéndolos. Yo tengo algo más grande que hacer con mi vida.
Tal vez usted es bueno lo que hace en lo secular, en lo natural. Es bueno. Yo no le estoy diciendo que deje de hacerlo. Pero es de un mayor privilegio y una mayor gloria poder hacer aquello que Dios desea que hagamos al interior de su casa. Tal vez usted afuera tiene un gran título. La gente le reconoce y aquí usted aspira a limpiar un inodoro. Déjeme decirle que en lo eterno eso tiene más gloria que cualquier cosa que afuera pudiera ser. ¿Por qué? Porque es un servicio para Dios y se ven beneficiados de ellos su iglesia. Dentro de las cosas de Dios no hay ministerio pequeño, todos son importantes. Y cada uno de nosotros no nos hemos concebido en relación a nuestra labor al interior del cuerpo de Cristo. Qué terrible es cuando a alguna persona le empieza a fallar algún órgano interno, ¿verdad? Y recibimos la noticia que ya no le está funcionando el riñón, o ya no le está funcionando el hígado, o el páncreas. Le pregunto, si usted es un órgano interno en el cuerpo de Cristo, ¿usted está funcionando bien? ¿Quién dice? ¿Usted? ¿Estamos cumpliendo con aquello a lo cual fuimos llamados? ¿O las circunstancias nos están deteniendo para hacer aquello que Dios nos llamó? ¿Estamos como aquel? Sí, Señor, yo te voy a servir, pero ¿hasta qué? ¿Todo en mi vida sea perfecto? Si Dios depositó un manto sobre usted, usted debería tener la misma actitud que Eliseo. La Biblia dice que Eliseo fue y le dijo a Elías: permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, y luego lo seguiré. Entonces Elías respondió: anda, ve, yo no te lo voy a impedir. En esta traducción hay un superíndice que nos lleva a una nota y dice, la traducción alterna a esta expresión, anda, ve, yo no te lo voy a impedir, sería: ve, pero recuerda lo que he hecho por ti. Haz lo que tienes que hacer en esta vida, pero no olvides que has sido privilegiado por el cielo. Porque no a cualquiera se le da lo que a ti se te confió. Y dice la palabra de Dios que Eliseo lo dejó y regresó. Eliseo sabía que lo que Elías había depositado sobre él era un privilegio. Y Eliseo sabía que debía de tomar una decisión que impactaría de forma determinante su vida para siempre. Eliseo sabía que su respuesta no podía tener un plan B. O era decirle sí a Elías al 100, o era decirle no. Algunos vienen a Cristo diciendo, bueno, Señor, te entrego el 50. Otros, bueno, Dios, te entrego el 10. ¿Sabe una cosa? Con Dios es todo o es nada. Tenemos que empezar a ver la vida cristiana desde una perspectiva más radical, desde una perspectiva más celosa. Y tenemos que comprometernos con Jesucristo y buscar siempre agradarlo solamente a Él. Amén. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Dice la Biblia que tomó su yunta de bueyes y los sacrificó. Eliseo tenía su yunta de bueyes y él dijo, tengo que sacrificarlos, porque de no hacerlo siempre tendré una alternativa. Mi compromiso con Elías
es absoluto y no quiero tener alternativas, no quiero tener un plan B. Entonces la Biblia dice que sacrificó su yunta de bueyes y continúa la palabra de Dios diciendo, y quemando la madera de la yunta. Él podría haber dicho, sacrifico los bueyes y ahí guardo la yunta por si acaso. Pero para aquellos que estamos locos por Cristo no hay por si acaso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea yo que viva o que muera, a Él le pertenezco. Y si hay algo que yo no puedo cambiar, entonces debo esperar que mi amo lo cambie, que mi Señor lo cambie. Si a su voluntad a Él le place, yo esperaré en Él. David decía cosas como estas: acuérdate, oh Dios, de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. David se sabía rey, pero se sabía esclavo. Se entendía esclavo. Y cuando las cosas él no las podía cambiar, porque de cambiarlas él destruiría muchas cosas en su derredor, él se sabía que tenía que depender de su Señor. Eliseo tomó una decisión que marcaría su rumbo y su destino para no dar marcha atrás jamás. Mató su yunta de bueyes y su yunta propiamente la quemó. Cualquier persona diría: ay Dios, vengo a ti, sí te voy a obedecer, Dios, sí, nada más cuídame, ayúdame, pero yo no quiero dejar eso. O sea, si Dios te está llamando a algo es porque Él te va a sostener. Dios le estaba pidiendo a Eliseo todo. No a todos Dios les va a pedir que dejen su trabajo. No a todos Dios les va a pedir que cierren su empresa. No a todos Dios les va a pedir eso. A mí Dios me lo pidió y lo hice con gusto, y hoy dependo de Él con gusto. Pero no debemos considerar plan B. Lo que para otros podría ser una tragedia, escuche bien: matar sus bueyes, quemar su yunta. Lo que para otros podría ser una tragedia, Eliseo lo convirtió en una celebración. Y dice la Biblia que él asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Otro estaría llorando: ay Dios, pero ¿qué voy a hacer? No, este hombre estaba celebrando. Hey, vengan todos, aquí hay beef de chorizo, aquí hay churrascos, aquí hay un costillar, vengan y coman. ¿A poco no se le antoja un beef de chorizo? Más un baby, que sea así de un ternerito suave, la carne 3/4. Ay, poder. ¿No se le antoja eso? O unas costillitas, mire así, un costillar de este tamaño, que se lo pongan así frente a su mesa y parezca la mesa del rey Salomón. Un día les hablaré de la provisión de la mesa del rey, prométanme recordar, ¿ok? Va a ser interesante. Pero volviendo a la carne asada, este hombre convirtió lo que para otros sería tragedia en gozo. ¿Por qué? Porque él tenía un destino claro y sabía que aquello que vendría para su vida siempre sería mejor que lo que él con su recurso y fuerza y capacidad podría obtener. No era cómodo, pero siempre era lo mejor. Él era un hombre tenaz, fuerte, amable. Pero Elías era duro y seco. Por eso es que Elías se acerca, le avienta el manto y dice: si te interesa, sígueme. Así es. Hay veces en las cuales sabemos lo que tenemos y lo que le espera a esa persona y le decimos: pues si quieres, sígueme. Si no, ahí quédate. Tú te lo pierdes.
O vienen y me dicen, ay, que ya me voy a ir, que tú te lo pierdes, ¿dónde firmo? ¿Entiende? Entonces Eliseo llegaba con Elías, dijo, aguántame tantito, me voy a despedir de mis padres, solo les doy un beso y regreso contigo. Y dice, Elías le responde así en la NBSM, ve, te cuento el tiempo y esta oferta no se repite. Va, se despide y regresa corriendo con su manto. No lo soltó, jamás. Lo que el cielo me privilegió, nadie me lo puede quitar. Lo que el cielo te ha privilegiado, nadie te lo puede quitar, ni el hombre ni Satanás. Es algo de lo cual tú habrás de darle cuentas a Dios en el día de Cristo. Te dirá Dios, ¿qué hiciste con el manto que puse sobre de ti? Ay Dios, es que nadie en mi casa me apoyaba, lo puse sobre de ti. Basta de que tengamos pretextos absurdos. Y dice la Biblia que todos comieron y se alegraron y disfrutaron aquellos ricos cortes. Y dice la palabra de Dios que luego partió para seguir a Elías. Y lea conmigo, todos los que tienen NBI, 1, 2, 3. Y se puso a su servicio. Eliseo era señor, pero cuando llega a estar bajo la tutela de Elías se entendía esclavo. Era señor, pero se entendía esclavo. Y entonces tiene que llegar por la mañana a la habitación de Elías. ¿Se le ofrece algo, mi señor? Y Elías, que es bien rudo, le dice, ¿qué haces tan temprano de pie? No te quiero ver, vete de mi vista hasta la tarde. Y Eliseo, sí señor, sonriendo, sí señor, lo veo a la hora de la comida. Ay, no quisiera verte. Tengo mi manto, señor. Se puso a su servicio. Dios le había revelado a Elías cuál sería el destino de Eliseo, pero Elías jamás se lo reveló a Eliseo. Entiendan esto. Hay cosas que Dios me va a revelar a mí como su pastor acerca de su destino de ustedes. Y solo me corresponde echar mi manto sobre ustedes. El resto depende de ustedes. No les voy a decir, porque no sea que envaneciéndose caigan en la misma condenación en la que cayó el diablo. Pero seré un facilitador para que llegues a tu destino. El punto aquí es, ¿serás entendido? ¿Serás entendido de que el cielo te privilegió y que el cielo te escogió a ti? ¿O seguirás poniendo pretextos a diestra y siniestra? El cielo te escogió a ti. Dice la Biblia que este hombre, Eliseo, sabiéndose Señor, se entendía siervo. Y Elías era duro. Lo vemos cuando es a punto de ser arrebatado, como le decía constantemente a Eliseo, ya déjame en paz, quédate aquí. Caminaba y lo seguía. Y ya, por favor, quédate aquí. Y Eliseo siempre respondía, vive el Señor que no te dejaré. Un hombre comprometido. Para él no había marcha atrás. No había plan B. O era Elías o era Elías. Y para nosotros debiera ser o es Cristo o es Cristo. No tengo un plan B. Y si todo en mi vida lo pierdo por honrarlo a Él, lo honraré, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía cosas como estas, pero todo lo que antes consideraba como una ganancia, hoy lo tengo como pérdida, como estiércol, por el incomparable valor de conocer a Cristo y hallarme unido a Él. ¿Te sabes, hijo,
pero te entiendes esclavo. Te sabes heredero, pero te entiendes siervo. Esa es una teología absoluta, completa, donde no solamente exigimos los derechos y el privilegio, sino que cumplimos con la responsabilidad. Decimos: Señor, yo soy tu esclavo, soy tu siervo. Así que cuando usted camine por la vida, entiéndase hijo y heredero, pero sépase siervo y esclavo de Jesucristo. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Levante sus manos al cielo y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que renueves nuestra forma de pensar y nuestra visión. Que entendamos que somos hijos, que entendamos que somos tus herederos, pero que nos sepamos siervos y nos sepamos esclavos. Señor, ayúdanos a rendirte el control de nuestra vida y a rendirte nuestra voluntad. No queremos tener una relación contigo que solamente sea firme en los tiempos de comodidad. Nuestro compromiso contigo, oh Dios, es sin marcha atrás. No daré un paso atrás, ni siquiera permitiré que la idea de alejarme de ti pase por mi mente. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a amarte, ayúdame a comprometerme contigo. Que cada cosa en mi vida le pueda decir al mundo que como Eliseo, yo también sacrifiqué aquello que para mí sería una opción, pero que esperaré a que tú decidas, para que lo que tú quieres hacer en mi vida también te glorifique. Me pongo en tus manos, oh Dios, y esperaré confiadamente, porque tú eres mi Dios, eres mi Salvador, eres mi Señor, eres mi amo. En el nombre de Jesús, amén. Hable con Dios un momento y comprométase a algo con Él. El manto está sobre su vida. Jesús lo llamó a usted. Hay muchas formas de servir a Dios. Hay muchas maneras de poder administrar la multiforme gracia de Dios. Dígale a Él que le indique qué debe hacer usted. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted es un órgano interno que debe de trabajar al 100% para que el cuerpo no enferme, para que el cuerpo no decaiga. Dígale a Él: muéstrame qué debo hacer, qué es lo que quieres que yo haga. Muéstrame, Jesús. Padre, mi determinación es que yo y mi casa, es decir, esta iglesia, te serviremos a ti. Mi declaración como pastor de esta casa es que te serviremos a ti y te honraremos a ti, y dependeremos y esperaremos de tu misericordia y de tu determinación para nosotros. Haz tu obra en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dígale a Dios, 2 o 3 personas sin marcha atrás.